Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo quiero explayarme un poco más en el uso de formularios y me gustaría crear un CRUD, es decir, ya empezar a manipular datos de nuestra base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una pequeña estructura con la cual nosotros podamos trabajar y con lo que seguramente la mayoría está familiarizado puede ser con la estructura de un blog. Entonces vamos a crear una pequeña estructura. No va a ser muy complejo lo que vamos a hacer porque va a ser simplemente un CRUD. Entonces vamos a empezar. Yo quiero crear por acá en primer lugar un modelo. Voy a dirigirme por acá y este modelo que vamos a crear va a llevar de nombre category. Vamos a decir que quiero que me cree la migración y vamos a decir que quiero que me cree, perdón, el modelo y la migración. Entonces vamos a colocar un guión M. Muy bien, espero que se cree. Esto me va a crear modelo y migración. El modelo lo voy a ubicar dentro de la carpeta models, app models, llamado category. Y la migración lo he colocado dentro de la carpeta database migrations. Acá lo tenemos. Muy bien. Me interesaría crear otro modelo. Vamos a crear otro modelo. Y este modelo le vamos a dar de nombre post. Acá vamos a almacenar todo lo que tiene que ver con los artículos. Vamos a pedir que igualmente me lo cree con una migración. Entonces vamos a colocar un guión M. Le doy Enter. Ya me creo ambos. Y me gustaría crear un último modelo. Este modelo va a ser para las etiquetas de mis posts. Entonces voy a colocar que este modelo se va a llamar tag y de igualmente quiero que me lo cree con sus respectivas migraciones. Le doy Enter y ya tenemos todo eso. Ahora vamos a empezar a trabajar en las migraciones. ¿Qué quiero almacenar en la tabla categories? Lo que yo quiero almacenar en la tabla categories es un campo. Un campo que le vamos a dar de nombre name, que vamos a almacenar el nombre de las categorías. En post, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es generar una llave foránea para las categorías, ya que todos los posts le van a pertenecer a una determinada categoría. Entonces, para agregar la llave foránea podemos utilizar esta sintaxis, colocar for end id, colocamos el nombre del campo se va a llamar category id. Al pasarle el método constrained, lo que va a hacer es generar la llave foránea y apuntar a la tabla categories al campo id. Y vamos a decir que si se elimina una categoría, también se elimina el post. Entonces le agregamos el onDelete cascade. Perfecto. Pero no solo quiero almacenar esto. Quiero almacenar un campo que se llame title. Quiero almacenar un campo de tipo text que se llame content, por ejemplo. Quiero almacenar una imagen. Entonces vamos a colocar por acá un campo de tipo string cuyo nombre va a llamarse image, pero solo vamos a almacenar el patch. Entonces vamos a colocar image patch y vamos a decir que sea anulable. ¿Por qué? Porque inicialmente no vamos a subir una imagen. De hecho, en este capítulo no vamos a subir una imagen. Eso vamos a verlo en un capítulo posterior. ¿Qué más quiero que tengamos? Quiero agregar un campo de tipo booleano que se llama isPublished. Esto lo vamos a utilizar para saber si es que el artículo se encuentra publicado o sin publicar. Vamos a decir que el valor por defecto de este campo va a ser false. Y por el momento solo necesito esto: categoría, título, contenido, imagen y saber si el campo se encuentra publicado o sin publicar. Muy bien, con respecto a las etiquetas, lo que me interesaría es almacenar simplemente un campo llamado name, y me gustaría poder relacionar los artículos, los posts, con las etiquetas. Un post puede tener varias etiquetas, ¿no es cierto? Pero una etiqueta puede estar también en varios posts. Entonces la relación que existen entre ambos es una relación muchos a muchos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla intermedia para poder relacionarlos. ¿Cómo creo una tabla intermedia? Muy sencillo, me dirijo por acá, especifico que quiero crear una migración
Y a esta migración le voy a dar de nombre post-tag-table. Post-tag es la combinación de ambas tablas, ¿no es cierto? Y en singular. Una tabla se llama post y la otra tabla se llama tag. Le doy enter y me lo crea por acá. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Simplemente agregar las llaves foráneas de ambas tablas, que es la forma en la cual nosotros generamos la relación muchos a muchos a nivel de base de datos. Muy bien. Ya tengo la estructura de mi base de datos que voy a utilizar. Sería bueno que también generemos las relaciones pero a nivel de Eloquent. Entonces vamos a empezar. Me voy a dirigir al modelo category, post y tag. Categoría, necesito generar una relación con post y es una relación muchos a muchos, entonces pido que me retorne esta relación, has money, y le pasamos el modelo post. Aparte, adicionalmente, podemos habilitar la asignación masiva. ¿Qué campos tiene la tabla category? Solo uno, es el campo name. Entonces lo dejamos así. Listo, vamos a dirigirnos a nuestro modelo post y en nuestro modelo post hacemos algo similar. No recuerdo bien qué campos especifiqué. Vamos a colocarlo, vamos a abrirlo. Lo tengo por acá. Vamos a habilitar primero la asignación masiva. Coloco Protected Fillable. Vamos a colocarlo en diferentes líneas para poder visualizarlo mejor. Muy bien. El campo Category ID tengo que habilitarlo. Lo coloco acá al final. El campo Title Content también tengo que habilitar su asignación masiva. Muy bien. Vamos a colocar otro que es para la imagen. Image Patch. Muy bien. Y por último el campo is Publisher. Listo. Ya habilité la asignación masiva. Ahora, el post va a tener dos relaciones. Va a tener una relación con categorías y va a tener una relación con etiquetas. La relación con categorías es una relación uno a muchos inversa. Entonces vamos a dirigirnos por acá y vamos a colocar relación uno a muchos inversa. Voy a decir que quiero generar una relación con categorías y la relación en cuestión es uno a muchos inversa. Para eso colocamos belongs to. Muy bien. Pero también existe una relación muchos a muchos. Y esto es con respecto a las etiquetas. Entonces generamos un método llamado tags y le pasamos la relación belongs to money. Y le pasamos por acá el modelo tag. Por último, tendríamos que dirigirnos al modelo tag y generar la relación también muchos a muchos, pero con respecto a post. Primero habilitemos la asignación masiva. Vamos a colocar una propiedad llamada fillable. Vamos a colocar el campo name. Muy bien. Y generamos la relación muchos a muchos con respecto a post. Le pasamos el tipo de relación, belongs to money, y le pasamos el modelo. Perfecto. Vamos a ejecutar las migraciones para que estas tablas que estas migraciones que hemos generado se ejecuten. Simplemente abrimos la terminal y ejecutamos php artisan migrate. Le damos a dar enter y las tablas se crean satisfactoriamente. Muy bien. Ahora, ¿qué más quiero hacer? Quiero crear un componente. Acá me sale esto porque no he encendido bit. Vamos a encenderlo. Actualizo. Muy bien. Y quiero crear otro componente. Un componente que vamos a utilizar netamente para nuestros formularios. A ver. Vayamos por acá, Livewire, y vamos a crear un nuevo componente. Voy a colocar php artisan make Livewire y vamos a decir que este componente se va a llamar formulario. Le damos enter y listo, por acá lo tenemos. Voy a cerrar esto por acá. Vamos a irnos a nuestra vista dashboard, que es donde estamos incluyendo nuestros componentes. Y por aquí voy a decir que ya no quiero llamar al componente países,
sino que quiero llamar al componente formulario. Si actualizo, no me da ningún error, así que lo hemos logrado importar correctamente. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestro formulario. Veamos. Lo que tenemos que hacer es abrir el componente que hemos creado, que se llama formulario, y me gustaría en primer lugar colocar una tarjetita, que por acá aparezca una tarjeta. Entonces, a ver, por aquí a este div le vamos a dar, no, a este div no. Recuerden que todo el contenido siempre debe estar sobre un div. Dentro vamos a colocar otro div y a ese div le quiero dar la clase VGWhite para que sea de color blanco. Quiero darle la clase Shadow para que sobresalga del fondo. Quiero darle aparte un redondeado fuerte, Rounded LG. Y quiero que tenga un padding de 6, por ejemplo. Y con esto sería suficiente para tener nuestra tarjeta. Lo tenemos acá. Listo. No quisiera que ocupe todo el espacio disponible, entonces podría dirigirme un momento al dashboard y cambiar esta clase. No quiero que tenga la clase maxWidth 7XL, sino de repente 4XL, para que ocupe solo este espacio. Y ahí es donde quiero empezar a trabajar. Muy bien, como esta clase de formularios, vamos a incluir dentro de la tarjeta un formulario. Me dirijo por acá, coloco un form, este action lo voy a eliminar y vamos a empezar a colocar. Para el formulario necesito ¿qué cosa? En primer lugar, un título. En segundo lugar, el contenido. Entonces vamos a dirigirnos por aquí y vamos a llamar a nuestro componente de Blade llamado input, que ya lo hemos visto anteriormente. Simplemente colocamos xInput y aquí es donde vamos a incluir nuestro título. Vamos a decir que quiero que ocupe todo el espacio disponible. Entonces le doy la clase wfull, obteniendo el siguiente resultado. Y me gustaría colocarlo dentro de un div. Y encima vamos a colocar un label. Coloco xLabel. Y por aquí vamos a colocar nombre. Tenemos el siguiente resultado. Perfecto. Class margin bottom 4. Ahora, si buscamos por acá dentro de los componentes que nos ha proporcionado JetString en View Components, lamentablemente no tenemos un componente para los text area, y yo el contenido del cuerpo lo quiero colocar en un text area. Pero no hay ningún problema, nosotros podríamos crear un nuevo componente. Si no sabes trabajar con un componente de Blade, por aquí en la parte de arriba del video te va a aparecer una tarjetita para que te dirijas a un video en el cual me explayo sobre los componentes de Blade. Para crear un componente de Blade es muy sencillo, simplemente creo una nueva vista dentro de esta carpeta, dentro de Views Component, y colocamos el nombre del componente. En este caso yo quiero crear un componente llamado TextArea. Le damos la extensión .blade.php. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer acá? Aquí simplemente llamamos a un TextArea. Todo esto lo eliminamos y dentro del TextArea vamos a colocar nuestro slot. El slot, resumiendo, es el contenido variable. No ven que nosotros colocamos un input o un botón y vamos cambiando el contenido, como por ejemplo en el botón el texto que aparece que diga actualizar y demás. Ya, eso corresponde al slot. Como menciono, si no sabes cómo se utiliza el componente de Blade, te recomiendo que primero vayas a mi video de componente de Blade. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer acá? Vamos a dirigirnos a nuestro input, que es el que tenemos acá, y me gustaría copiar todo esto. Esto es el que se encarga de aplicar los estilos de nuestro input. Y yo quiero que mi TextArea tenga los mismos estilos que mi input. Entonces simplemente me dirijo por acá y lo pego. Listo. Ahora, cada vez que nosotros llamemos al componente TextArea, se va a generar con todos estos estilos. Los estilos similares a los que teníamos dentro de los inputs. Podemos volver acá, por ejemplo,
puedo dirigirme por acá a colocar otro div y decir que me interesa llamar al componente text tarea. Y tenemos el siguiente resultado. Muy bien, le podemos dar la clase wfull, ocupa todo el espacio disponible, y si colocase cualquier cosa por acá, miren, aquí aparece. Esa es la magia de trabajar con los componentes. Nos evitamos tener que estar definiendo cada vez que queramos utilizar esta estructura todos los estilos, ¿no? Simplemente lo definimos una vez y luego los llamamos. Por aquí podría colocar un xlabel y que diga contenido, por ejemplo, contenido. Actualizamos, tenemos el siguiente resultado. Listo. Ahora, cuando nosotros definimos la estructura de la tabla post, definimos que tendríamos que especificar una categoría, que es la que tenemos acá, y generamos una relación con las etiquetas, con tags. Entonces, dentro de este formulario tendríamos que poder especificar a qué categoría va a pertenecer este post y qué etiquetas quiero asociar a este post. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero dirigirme un momento a phpMyAdmin. Lo tengo por acá. Vamos a dirigirnos a la base de datos que hemos creado, que en este caso se llamaba Livewire, o en mi caso se llama Livewire. Y quiero abrir estas dos tablas. La tabla Categories y la tabla Tags. Voy a insertar. Quiero insertar en categorías, de repente 3 categorías. Una que se llame desarrollo web, otro que se llame diseño web y una última que se llame programación. Muy bien, vamos a darle sus respectivas fechas. Todos vamos a darle la fecha de hoy. Más fácil creo que es copiándolo y pegándolo. Y le vamos a dar en continuar. Listo, ya tenemos cierta cantidad de categorías. Y ahora vamos a irnos a etiquetas y vamos a crear también algunas. Aquí voy a decir que quiero crear 5. Una que se llame Laravel. Ponemos su respectiva fecha. Otra que se llame, por ejemplo, Livewire. Colocamos su respectiva fecha. Otra que se llame PHP. Otra que se llame Tailwind. Y una última que se llame JavaScript. Muy bien. Lo que tendríamos que hacer ahora es lograr recuperar las categorías y las etiquetas y colocarlos en alguna parte dentro de nuestro formulario. ¿Para qué? Para que el usuario pueda seleccionar a qué categoría pertenece y para que pueda seleccionar las etiquetas asociadas a este artículo. Ahora, ¿cómo haríamos para recuperar esa información? Para recuperar esa información vamos a dirigirnos un momento a nuestro componente, a la clase del componente, llamada formulario. Y recordarán que nosotros en capítulos pasados habíamos hablado sobre un método. ¿Qué método era ese? El método mount. Este método nosotros lo utilizamos para poder recuperar la información que mandábamos al componente. Pero lo importante de este método es que este método se va a ejecutar ni bien nosotros renderizamos el componente. Es decir, ni bien ingresamos acá, en este punto, lo que está ocurriendo es que se está ejecutando este método, el método mount. Entonces, este método es ideal para recuperar la información que queramos mostrar. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Podría dirigirme por aquí y definir dos propiedades. Una propiedad que se llame categories y otra propiedad que se llame tags. Y luego dirigirme al método mount
y decirle que me interesa que en la propiedad categories quede almacenado todas las categorías asociadas, perdón, todas las categorías de mi base de datos, y en la propiedad tags quede almacenado todas las etiquetas de mi base de datos. Tendríamos que importar, claro, aquí el modelo category y tendríamos que importar aquí el modelo tag. Y si ahora volvemos por acá, me sale el error porque no habíamos importado anteriormente el modelo. Ahora sí, ya lo tenemos acá. Como mencionó, esto se ejecuta ni bien se renderiza el componente, y por lo tanto significa que en ese momento, tanto en la propiedad categories como en la propiedad tags, tenemos almacenado esta información. Entonces empezamos mostrando las categorías. Para mostrar las categorías vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos por acá, vamos a colocar un div. A este div también le vamos a dar la clase marginButton4, y por aquí vamos a hacer lo siguiente. Coloco un xLabel que diga categoría, y me interesa colocar aquí un select. ¿Por qué un select? Porque yo quiero que el usuario pueda seleccionar únicamente una categoría. Entonces, para eso simplemente vamos a colocar por acá un select, y dentro de este select vamos a colocar un for-each. Un for-each que itere lo que tenemos en la propiedad categories. Conforme vaya encontrando nuevas categorías, lo vaya recuperando en una variable llamada category, y vamos a colocar esta información dentro de una etiqueta option. En value vamos a mostrar el ID de esta opción, de esta categoría, así que llamamos a category ID, y en la opción vamos a mostrar el nombre de la categoría. Listo. Ahora tenemos aquí todas las categorías que podríamos seleccionar. Muy bien. Pero me gustaría que tenga los mismos estilos que lo de arriba. Entonces, si nos dirigimos a los componentes que nos ha proporcionado Jestring, vamos a darnos cuenta que tampoco tenemos un componente para select. Espero que en algún momento Jestring los incluya, pero por el momento no está. Pero es muy simple crearlo, ¿no? Simplemente colocamos select.blade.php, nos dirigimos por acá, vamos a incluir por acá un select, eliminamos esto de acá, y por aquí colocamos nuestro slot, que es el contenido variable, que en este caso van a ser las opciones. Luego simplemente nos vamos aquí y copiamos esta estructura para que obtener todas las clases agregadas. Listo, ya tenemos esto, ya tenemos nuestro componente para select. Podríamos dirigirnos por acá y simplemente hacer referencia a este. Colocamos x-select y vamos a poder ver el select de la siguiente manera. Muy bien, a este le podríamos dar una clase wfull para que ocupe todo el espacio disponible, y ya tendríamos el siguiente valor. Y nos faltaría únicamente mostrar las etiquetas. Entonces, para mostrar las etiquetas, vamos a colocar por aquí otro div. A este div también la clase marginButton4. Colocamos un xLabel que diga etiquetas, y aquí vamos a mostrar nuestras etiquetas. Vamos a colocarlo en esta ocasión no como select, sino como checkbox. ¿Por qué? Porque me interesa trabajar o me interesa que el usuario pueda seleccionar más de una etiqueta. Entonces vamos a colocar por aquí, digamos, una etiqueta UL. Dentro de esa etiqueta UL vamos a colocar un for-each. Dentro de ese for-each vamos a ir iterando las etiquetas que hemos recuperado ya en nuestro formulario. Conforme lo vayamos encontrando, vamos almacenando alguna variable llamada tag. Dentro vamos a colocar nuestra li, una etiqueta label, y dentro de la etiqueta label vamos a colocar nuestro input de tipo checkbox, cuyo value va a ser el ID de la etiqueta, y el nombre que se va a mostrar es el nombre de la etiqueta. Si volvemos, acá tenemos todas las etiquetas, pero de igual manera no me está gustando mucho los estilos. Pero en el caso del checkbox, acá lo tenemos,
si contamos con un input de tipo, un componente llamado checkbox proporcionado por JString. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar esto y vamos a llamar a nuestro componente. Nuestro componente lo vamos a llamar con un x-checkbox de esta manera. Lo demás lo podemos dejar igual, pero ojo, siempre que llamemos a los componentes de Blade, tenemos que cerrar ese componente, ya sea que lo coloquemos así y luego así, ahí estamos cerrando el componente, o lo cerremos de esta manera, colocando un slash al final, porque si no nos va a dar un error. Muy bien, ya hemos llamado al checkbox y miren, ahora lo tenemos de esta manera. Perfecto. Ya tenemos en un principio el formulario que nosotros necesitamos. Nos faltaría simplemente nuestro botón, ¿no? Vamos a dirigirnos por acá. Vamos a colocar por acá un div. A este div vamos a darle la clase flex y justifyEnd para que lo coloque al final. Y vamos a llamar a nuestro componente button que diga crear. Ya lo tenemos. Ahora, nos faltaría utilizar los datos de este formulario. ¿Para qué? Para crear un nuevo registro en nuestra base de datos. Ahora, ¿qué más? Lo próximo que necesito es poder rescatar lo que el usuario va escribiendo acá. En el nombre, en el contenido, la categoría que ha seleccionado, la etiqueta que va seleccionando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos por aquí y vamos a abrir la clase del componente llamada formulario. Y vamos a empezar a definir propiedades para cada uno de estos campos. A ver, quiero abrir un momento la tabla post y luego estructura. Necesito un campo para category ID. Entonces vamos a dirigirnos por acá y vamos a decir ok, quiero definir un campo para category ID. Listo. Quiero definir otro campo para title. Entonces me dirijo por acá, coloco una coma y defino también la propiedad title. Necesito otro campo para el campo content. Entonces me dirijo por acá, defino otro para content. Este todavía no lo vamos a tocar y este en un momento lo vamos a tocar. Vamos a dejar estos dos. Perfecto. Para las etiquetas que vamos seleccionando, que es la que tenemos acá, vamos a definir una propiedad más. Esta propiedad le vamos a dar de nombre selected tags y vamos a especificar que este último se trata de un array. Dentro de este array vamos a ir seleccionando cada una de las etiquetas que tenemos por acá. Muy bien, ahora, ¿qué más debemos hacer? Nosotros debemos enlazar cada una de estas etiquetas, cada una de estas propiedades con cada uno de estos input, text, area, select y checked, input de tipo checked que tenemos por acá. Entonces, veamos, empecemos enlazando el nombre. El nombre debemos enlazarlo con la propiedad title. Entonces simplemente nos dirigimos por acá y ya hemos visto cómo hacerlo. Colocamos por acá wire2.model y lo colocamos por acá, colocamos el title. Listo. Para el contenido vamos a hacer lo mismo. No importa que sea un input o un text area, la forma de enlazar es exactamente igual. Yo coloco por acá wire model y vamos a sincronizarlo con ¿qué? Con la propiedad content. Copiamos esa propiedad y lo dejamos por acá. Listo. Lo próximo sería seleccionar con la categoría. La forma de enlazar es exactamente la misma. Vamos a dirigirnos por acá y por acá voy a colocar un wire model y lo sincronizamos con ¿qué? Con la propiedad category ID. Entonces copiamos esto, nos dirigimos por acá y lo pegamos. Listo. Volvamos nuevamente por acá. El próximo que necesito es las etiquetas. ¿Cómo lo selecciono? De la misma manera. Vamos a eliminar este name que tenemos por acá y en su reemplazo vamos a colocar wire model y lo tenemos que sincronizar con alguna propiedad que sea un array. ¿Cuál es la propiedad que es un array que hemos creado? Esta que tenemos acá. Entonces simplemente volvemos por acá y lo pegamos. Y con esto ya tendríamos sincronizado todo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que cuando se intente enviar este formulario, se ejecute una acción. Eso ya hemos visto cómo hacerlo. Tendríamos que dirigirnos al formulario y hacer esto, colocar while submit, es decir, mantente a la escucha del evento submit, y cada vez que ocurre esto, ejecútame el método save. Entonces, desde ahora, cada vez que intentemos enviar este formulario, se va a ejecutar este método. Comprobémoslo. Vamos a dirigirnos por acá y justo debajo del método mount vamos a definir un nuevo método, un método llamado save, y vamos a colocar un mensaje dd prueba. Quiero que eso se ejecute cada vez que intentemos enviar el formulario. Entonces volvamos por acá, le doy en actualizar, le puedo dar en crear y listo, acá lo tenemos. Ahora, ventaja de trabajar con el evento submit en vez de trabajar con el evento click al botón, es que nosotros podríamos, como mencioné, agregar validaciones JavaScript de esta manera. Simplemente me dirijo por acá al formulario y, por ejemplo, en el campo nombre le agrego el atributo require. En el campo textarea puedo hacer lo mismo, especifico que es requerido. Y lo mismo con lo demás, ¿no? Y de esa manera, si ahorita yo intento enviar el formulario, primero se valida esto, que me indica que es requerido. Si completo esto, se valida esto y así lo mismo. Entonces, eso puedo lograr si trabajo con un formulario y el evento submit, ya que si lo enlazo con el evento clic al botón, va a funcionar del lado del backend, es decir, se va a ejecutar la acción, pero no vamos a poder utilizar ninguna de esas validaciones. Entonces tengan presente eso. Muy bien. A mí me interesa ver si es que hemos logrado enlazar con éxito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por aquí vamos a decir que lo que me interesa es mostrar un array, y dentro de ese array mostrar todas las cosas que tenemos seleccionado. Se muestra el ID de la categoría seleccionada, el título escrito, el content escrito y las etiquetas seleccionadas, para ver si hemos logrado enlazar con éxito. Por ejemplo, aquí vamos a colocar prueba, contenido de prueba. Esto lo dejo en desarrollo web, selecciono dos etiquetas y le doy en crear. Y miren, por acá tengo un pequeño problema, y es que en el category ID está llegando el valor de null. Todos los demás aparentemente está funcionando correctamente. Title dice prueba, content dice contenido de prueba, y en tags dice las etiquetas seleccionadas. Ahora, ¿por qué en Category ID está llegando el valor de null? Lo que ocurre es que solo cuando nosotros hagamos algún cambio en la selección, recién se va a enlazar el nuevo valor con la propiedad Category ID. ¿A qué me refiero? Volvamos a hacer esto. Contenido de prueba. Esto sería abajo. Por acá, título de prueba. Selecciono algún valor. Solo cuando cambie el valor de acá, por ejemplo lo cambio a diseño web, le doy en crear, ahí sí se logra enlazar. Vuelvo a desarrollo web, se vuelve a enlazar. Pero cuando la primera vez que lo hicimos, al no haber cambiado en categoría, este se sigue quedando con el valor por defecto, que es el category ID en nulo. Entonces, una forma en la cual yo suelo trabajar para evitar esto es hacer lo siguiente. A este le asigno una cadena vacía. Y luego de hacer esto, aquí donde estoy mostrando todas esas opciones, agrego una opción más. Una opción más que diga, por ejemplo, selecciona una categoría. Y de esa manera me aseguro que siempre está sincronizado, ¿no? Actualmente, como el valor de select ID es una cadena vacía, está enlazado directamente con esta propiedad de acá. Y solo si es que cambio, me permite... se va a ir sincronizando uno a uno con los valores que yo selecciono. Adicionalmente a este, yo le suelo agregar la propiedad disabled. ¿Para qué? Para que no me permita seleccionarlo nuevamente. O sea, si cambio, ya no puedo volver a seleccionarlo. Muy bien. Ahora, lo que me interesaría es utilizar esta información para crear un nuevo registro. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Muy sencillo. Por acá podríamos llamar al modelo post
Y luego de llamar al modelo post, pasarle el método create, crear nuestro post. En este caso lo creamos y lo almacenamos en una propiedad llamada post. Con esto logro crear un nuevo registro de post. Le paso la información de categoría ID, title y content. Y luego de creado, puedo acceder a la relación que existe entre post y etiquetas para agregar nuevas etiquetas a la tabla intermedia. Eso lo logramos con el método attach. Esto ya es netamente Laravel, por eso no estoy explicándolo tanto. Muy bien. Con esta teoría lograríamos crear un nuevo registro de categorías. Entonces veamos qué podemos hacer. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a colocar post 1, contenido de prueba 1. Seleccionamos alguna categoría y seleccionamos un par de etiquetas. Le vamos a dar en crear y esto en teoría me debería crear un nuevo post. Aparentemente en este momento no ha pasado nada, pero vamos a ver qué ocurre si nos dirigimos a la tabla post. Acá tenemos un nuevo post que se ha creado, y si nos dirigimos a la tabla post tag, por aquí tenemos las etiquetas asociadas a nuestro post. Ahora, luego de crear este post, lo que me gustaría es que todo esto se limpie. ¿Por qué? Porque ya se creó y no tiene sentido que esté la misma información. Entonces, lo que vamos a hacer es, luego de que se realizó la creación, vamos a llamar a un método llamado reset, y dentro de este método vamos a pasarle el nombre de todas las propiedades que queremos limpiar. Yo quiero que se limpie la categoría seleccionada, quiero que se limpie lo que escribió en title, quiero que se limpie lo que se escribió en content, y quiero que se limpie las etiquetas seleccionadas. Con limpiar me refiero a que cada una de estas propiedades que nosotros coloquemos acá van a regresar a sus valores originales. ¿Cuáles serían sus valores originales? Los que no tenían ningún valor es null. Los que tenían asignado algún valor, como por ejemplo una cadena vacía o un array vacío, van a volver a ese valor. Listo. Pero ahorita lo vamos a probar. Yo quiero esto limpiarlo un poco. Quiero usar menos código para realizar la misma acción. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a definir nuevamente una propiedad llamada post. Vamos a llamar nuevamente al modelo post, al método create, pero aquí en vez de ir definiendo uno a uno los valores que quiero asignar con el valor que se va a guardar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a llamar a un método llamado only, y dentro de ese método vamos a ir pasándole el nombre de las propiedades que nosotros tenemos por acá. Por ejemplo, category ID, title, content. Este método only lo que va a hacer es, a partir de las propiedades que nosotros tenemos, me va a crear un array con esta forma. Es decir, me va a crear el array que diga category ID, se le asigna la propiedad category ID, title se le asigna la propiedad title y content se le asigna la propiedad content. Pero hemos logrado lo mismo en una única línea. Esto es sobre todo útil cuando estamos trabajando con un montón de propiedades para crear un determinado registro, ya que se simplifica de manera considerable el código que vas escribiendo. Entonces, ahora sí, probemos. Voy a dirigirme por acá, voy a colocar post 2, contenido de prueba 2, seleccionamos una categoría, seleccionamos un par de etiquetas, le doy en crear y miren, se crea y se limpia el contenido. Perfecto. Ahora, lo próximo que me gustaría hacer es en la parte de abajo ir mostrando los artículos que vamos creando. Para poder mostrar el listado de artículos que hemos creado, lo primero que tendríamos que hacer es recuperar ese listado de artículos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quiero dirigirme a la clase de mi componente y por aquí en alguna parte vamos a definir una nueva propiedad. Una propiedad que se llame post. Perfecto. Ahora, en esta propiedad quiero que quede almacenado todos los posts. ¿Y en qué momento quiero que quede almacenado? Por ejemplo, puede ser que quiera que eso se guarde ni bien se cargue el componente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Accedemos al método mount y en el método mount decimos ok, quiero que en la propiedad post recuperes y almacenes todo el listado de posts creados. Listo. Ahora si volvemos, se supone que ya debemos tener todo el listado de posts acá. Entonces, volvamos a nuestra vista y por aquí vamos a incluir otra tarjeta. Vamos a copiar todo esto
vamos a incluir por acá otro div, y a este div también le vamos a dar esas clases, pero al primer div le vamos a dar un margin bottom 8 para que tenga una separación las tarjetas. Acá tenemos la tarjeta de creación y por acá tenemos la tarjeta donde vamos a mostrar el listado de artículos. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Muy sencillo, simplemente colocamos por acá un for each, decimos que queremos iterar los posts y conforme vaya encontrando un nuevo post lo almacene en una variable llamada post. Muy bien, esto vamos a colocarlo dentro de una lista. Coloco por acá un UL, por aquí coloco un LI y dentro de este LI vamos a colocar el título del post. Si volvemos, acá tenemos todos los posts que se han ido creando. Perfecto, vamos a darle algunos estilos. Por ejemplo, vamos a darle la clase listDisk que ya vimos anteriormente. Por aquí le agrego esa clase. Lo que va a ocasionar es que coloque estos puntitos, pero quiero que le dé un indexado. Y eso lo logramos con list inside. No, outside, si no me equivoco. Volvemos. No, sí, era el primero. Era list inside. Ahora sí, vemos que tiene esto que tenemos acá. Pero todavía tenemos que solucionar algo. ¿Qué tenemos que solucionar? Lo siguiente. Miren. Vamos a colocar por acá post 3, contenido de prueba 3, seleccionamos una categoría, seleccionamos una etiqueta y le doy en crear. Si revisamos nuestra base de datos y actualizamos, vemos que por acá, no, acá no era en post, en la tabla post. Muy bien, acá lo tenemos. Vemos que en efecto se ha creado un nuevo post. No obstante, acá todavía no lo vemos. Tendríamos que actualizarlo para recién poder visualizar el post que se acaba de crear. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que todo eso sea dinámico. ¿Por qué ocurre? Lo que ocurre es que si bien es cierto, nosotros hemos creado un nuevo registro, pero no hemos pedido que se actualice esta propiedad. Y es finalmente esta propiedad la cual nosotros estamos utilizando para poder mostrar este contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Luego de que se guarde el nuevo registro, lo que tendríamos que hacer es pedir que se vuelva a actualizar la propiedad post. Debemos decirle, ok, ya me crea este registro y ahora actualízame la información de esta propiedad. Y como consecuencia, ahora sí, miren, si yo coloco por acá post 4, contenido de prueba 4, le doy en seleccionar categoría, una etiqueta, crear, y ni bien se crea, automáticamente lo podemos visualizar acá, ya que hemos pedido que una vez que se agregue el registro se actualice la propiedad. Perfecto, con esto hemos logrado la creación de artículos y que se muestre ese listado acá. Ahora, me gustaría agregarle más funcionalidades. Una es la de editar y otra es la de eliminar. Quiero, por ejemplo, por aquí mostrar un enlace o un botón que diga editar y que cuando el usuario le dé clic al botón me aparezca un modal y desde ese modal nosotros podamos editar el post, ¿no es cierto? Y lo mismo, un botoncito que diga eliminar y que cuando le demos clic se elimine este post. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo.